El día de hoy yo quiero hablarles acerca de la obediencia. Y no solamente la obediencia como el concepto, sino como la clave del éxito. Así que, primero, determinemos qué es la obediencia. Según los diccionarios dicen que la obediencia es la acción de obedecer, de acatar una instrucción. El mejor ejemplo que podemos tener es la milicia, donde están los soldados y tienen su jerarquía, sus rangos, y un capitán puede darle instrucciones a un soldado raso y la tiene que obedecer, tiene que acatar esa instrucción. ¿Sí? ¿Qué pasa si de pronto el soldado raso, no quiere acatar la instrucción? Hay una consecuencia, ¿verdad? Están bajo un gobierno, una estructura donde tienen que obedecer al que tenga un rango superior. ¿Es verdad? Ahora, también podemos encontrar que debe haber obediencia en las escuelas. Los jóvenes, los niños tienen que poner atención a sus maestros y obedecer sus instrucciones, acatarlas. También podemos verlas en las señales de tránsito, ¿verdad? Si está el semáforo en rojo, ¿significa qué? Paremos. Si está en verde, ¿qué? Sigamos. Y si está en amarillo, el amarillo es, vele frenando, detente. Entonces, hermanos, la obediencia implica que hay un ser, por decirlo de alguna manera, superior a quien respondemos y acatamos las instrucciones. Así que, ¿cómo tiene que ver la obediencia en la vida de un cristiano? La obediencia en la vida de un cristiano se puede ver reflejada como parte de un propósito. ¿Sí? Si me pudieran acompañar a la carta de Romanos, capítulo 1, los primeros 7 versículos, me indican cuando lo tengan con un amén, por favor. Carta de los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos, en esta carta? Primero, se introduce Pablo y dice que ha sido él apartado para un propósito, para el evangelio de Dios. Este evangelio fue prometido por los profetas desde hace un montón de años atrás. Y no hablo de ahorita, de en ese tiempo. Muchos años antes se había profetizado este evangelio. Y este evangelio hablaba acerca de quién, del Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Que, para cumplir con las profecías, viene del linaje de David según la carne, es descendiente de David. Y también fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué razón? Porque fue resucitado de entre los muertos. Y también por Él, por Jesucristo, es que nosotros recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué propósito? ¿Para qué? Híjoles, hermanos, a veces me siento que la palabra obediencia es difícil, porque no nos gusta. No nos gusta a veces obedecer. ¿Puede repetir conmigo para qué recibimos la gracia y el apostolado? Para obediencia de la fe. Amén. Para obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Otra versión que a mí me gusta mucho dice: a través de él que hemos recibido gracia, que es el favor de Dios inmerecido, y nuestro apostolado para promover la obediencia a la fe y hacer discípulos en su nombre entre las naciones. ¿Sí? Entonces no solo es un llamado, un propósito, cumplir con la obediencia, también es que la
promovamos. ¿Sí me siguen, hermanos? Entonces, en la vida de un cristiano, la obediencia es parte de un propósito. ¿Puede decir, la obediencia es parte de mi propósito? La obediencia es parte de mi propósito. Para apropiarlo, hermanos. ¿Por qué? Para que lo podamos profundizar, interiorizar mejor, entender que somos llamados a obedecer. Fácilmente, hermanos, esta predicación podría terminar en 5 segundos con 4 palabras. Somos llamados a obedecer. Somos llamados a obedecer. Final. Podemos despedirnos. O si nos queremos poner más espirituales, con 6 palabras. Somos llamados a obedecer a Dios. Y ya. Pero quisiera que pudiéramos profundizar más, hermanos. Somos llamados a obediencia a la fe. A promover la obediencia a la fe. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar, hermanos? Sí, tengo que obedecer, es verdad. Hay leyes, hay instituciones, hay estatutos en el trabajo donde me muevo que tengo que acatar, instrucciones que tengo que obedecer. ¿Pero alguien se había puesto a pensar que tiene que promover la obediencia? Yo cuando lo pensaba ayer dije, creo que yo no me había puesto a pensar de que soy responsable de promover la obediencia a la fe. Y es muy curioso y muy interesante, hermanos. Ahora, obediencia a la fe. Si nosotros tenemos fe, como resultado debe ser que obedezcamos. ¿Sí tiene sentido para ustedes, hermanos? Si yo tengo fe, debe producir en mí el obedecer. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no obedezco? ¿Qué demuestro? Que no hay fe. ¿Por qué voy a obedecer a algo? Porque voy a acatar una instrucción en la cual no creo, ¿verdad? No hay fe. Palabras duras, ¿verdad, hermanos? Que podríamos decir, pero hermano, está muy fuerte esa palabra. Pero es verdad, hermanos. Se nos ha enseñado, el pastor nos enseñó mucho tiempo y también la pastora nos ha enseñado que la palabra de Dios tiene que producir un resultado en nosotros, tiene que haber un cambio, una transformación. En este momento quiero hablar de la obediencia, tiene que haber un cambio, un resultado, algo que se refleje en nuestra vida como cristianos, y es la obediencia a la fe. ¿Sí me siguen, hermanos? Entonces, si lo hablamos en un sistema o de una manera técnica, un equipo de fútbol, si el atleta, el jugador no está dando el ancho, lo pasan a la banca, ya no juega como titular. Y si todavía no da resultados, pues le dan las gracias. ¿Sí me explico? El Señor no nos va a dar las gracias y gracias por participar, te puedes retirar. No, el Señor no nos va a hacer eso. Pero como sus hijos, tenemos que dar un resultado. Y esa es la obediencia. ¿Sí me siguen, hermanos? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, si me pudieran acompañar a primera carta de Pedro, versículos 1 y 2. Muy bien. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera carta de Pedro. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hemos sido elegidos, hermanos, por el Padre, hemos sido aceptados, hemos sido santificados, hemos sido apartados. El pastor nos enseñó que santificar es apartar también. Significa apartar. Entonces hemos sido apartados, hemos sido santificados por el Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser limpiados de todo pecado al ser rociados con su sangre. Otra versión dice: fueron escogidos y conocidos de antemano por Dios el Padre y consagrados, lo que es santificados o hechos santos por el Espíritu, para ser obedientes a Jesucristo, el Mesías, y ser rociados con su sangre, que la gracia, una bendición espiritual,
y paz sean dadas a ustedes en una creciente abundancia. ¿Puede decir, he sido santificado? ¿He sido santificado? El Señor me ha apartado, me escogió, me apartó y me ha limpiado. ¡Wow, hermanos! ¿Eso no debería provocar en nosotros un gran gozo? Y a veces es como si estuviéramos como adormecidos. Como cuando a alguien le ponen anestesia y empieza a despertar, tiene los sentidos adormecidos. Como que le es difícil reaccionar. Pero hermanos, recordemos que la palabra es viva, eficaz y penetra hasta lo profundo de nosotros. Así que hermanos, si les decimos, si podemos leer y decir, wow, Dios me escogió, me apartó y me limpió. ¡Cuán grande es Dios! ¿Verdad, hermanos? Debe provocar un gozo, bueno, así lo siento yo, un gozo, una alegría en nuestro corazón, hermanos. Hemos sido apartados para obedecer a Jesucristo. El Espíritu Santo desea obrar santidad en nuestras vidas. Podemos recordar, no tenemos que ir, pero recordar que en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Esto es parafraseado. El texto es diferente, pero parafraseado es: sin santidad nadie verá a Dios. Así que el Espíritu Santo quiere obrar santidad, quiere apartarnos para Él, apartarnos del mundo, apartarnos para Él, para un propósito: obedecer a Jesucristo. También la obediencia en la vida de un cristiano es que purifica el alma. Hermanos, la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, purifica el alma. Si podemos continuar ahí mismo en 1 carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra, eso purifica nuestra alma. Esto me recuerda a una historia muy antigua, donde un niño vivía con su abuelito y el abuelito tenía una cesta como de paja especial con la cual la metía al carbón y la llevaba para hacer la fogata o prender el horno. Entonces, ese cesto de paja estaba muy sucio. ¿Sí? Alguien ha agarrado alguna vez el carbón y se da cuenta que la mano queda muy sucia. Entonces, el niño le preguntó a su abuelito: oye, abuelito, yo no entiendo. Yo leo la palabra de Dios, la Biblia, pero realmente no la entiendo. Ah, mira, hijo, te voy a explicar de esta manera. Toma este cesto con el cual agarramos el carbón. Ve aquí atrás al río y trata de traerme agua en él. ¿Cómo, abuelito? Sí, ve al río y tráeme agua con este canasto. ¿Seguro? Sí. Bueno, el niño se fue corriendo y agarra agua y se viene corriendo el niño. Corre. Y llega con el abuelito y no había agua. Y le dice al abuelito: ¿y el agua, hijo? Pues es que no alcancé. Vuelve a ir. Ok. Y va corriendo el niño. Y otra vez agarra el agua y corre con el abuelito. ¿Y el agua? Es que no está. Muy bien, hijo. Te das cuenta de que por más que corres, no llegas a traer el agua hasta acá. Pero ¿cómo está la canastita de paja? Está más limpia. Ah, bueno, aunque tú no entiendas lo que lees en la Biblia, va limpiando tu alma. La obediencia a la palabra va a purificar nuestra alma. ¿Sí? Así que, hermanos, si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a purificar? La obediencia a la verdad purifica el alma. Hace poco escuchamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca del Señor. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra, alimentamos nuestro espíritu. ¿Qué pasa, hermanos, cuando uno no alimenta su espíritu? Uno se debilita. Así que, hermanos, para purificar el alma tenemos que obedecer la palabra. ¿Cómo la vamos a obedecer si no la leemos? Una vez a la semana, el domingo. Ah, sí, la Biblia, vámonos, hay que agarrarla.
y la leemos. Regresamos de la iglesia y dejamos la Biblia ahí guardada en el cajón y nos olvidamos de ella. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando era pequeño yo pensaba, bueno, es que es muy exagerado eso. Hermanos, cuando uno crece y entiende, se da cuenta que es muy importante. Es más, consideraría yo más importante el alimentarse espiritualmente que físicamente. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar. La obediencia en la vida de un cristiano tiene que estar en la mente. ¿Sí? ¿Cómo en la mente? Si pudiéramos ir a la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, la obediencia no solo va a purificar mi alma, no solamente va a ser parte del propósito de mi vida como cristiano, sino también tiene que estar en mi mente. Ahora, con nuevos nombres que avanza la ciencia y pone en cuestiones de salud, hay algo que se llaman pensamientos intrusivos. Pensamientos que no son muy sabios o discernidos o inteligentes, son pensamientos a veces bobos, ¿sí? Y una persona muy sabia una vez me dijo, Gustavo, los pensamientos intrusivos no se dicen. ¿Por qué? Porque a veces uno puede decir algo que no tenga nada de sentido y ya quedó ahí avergonzado, ¿verdad? O puede decir algo que pueda ser muy preocupante. Ya crear ahí una confusión, hay un revoltijo, solamente por decir un pensamiento intrusivo. Ahora, todo pensamiento que pase por nuestra mente, que vaya en contra del conocimiento de Dios, tiene que ser llevado cautivo a obediencia a Cristo. ¿Sí? Mi obediencia tiene que también estar en mi mente, con pensamientos. Hay otra versión que dice, llevamos todo pensamiento y propósito cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora, no solo es todo pensamiento exclusivamente que vaya en contra del conocimiento de Dios, sino también todo propósito, todo plan que querramos, lo podemos llevar a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos saben que seguir a Dios es la mejor decisión que podemos tomar? ¿Verdad? Sin embargo, a veces no lo hacemos. Y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero la obediencia a nuestro Señor Jesucristo no solamente está en leer la palabra, en guardarla, en promoverla, la obediencia a la fe, pero también en nuestra mente, aquellos pensamientos y planes que queremos poner, los ponemos delante de Dios para que Él pueda obrar, filtrarlos y darnos un plan, un pensamiento. Él puede tomar nuestros pensamientos, limpiarlos, esto nos sirve, esto es muy bueno, vamos a dejarlo de esta manera y nos lo devuelve y entonces Dios puede hacer grandes cosas. ¿Sí? Muy bien. Es muy importante esto, hermanos, claridad mental. Debemos tener una claridad mental de que todo pensamiento, plan y propósito, que es lo que acabamos de mencionar, debe someterse a la obediencia a Cristo. Si un pensamiento no proviene de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Desecharlo. Debemos desechar todo pensamiento que no provenga de Dios. Inmediatamente, no dejarlo ahí a que anide, que empiece a construir su nidito, que empiece a crear dudas, empiece a crear cualquier otra cosa en nuestra mente que sea contraria al Señor. ¿Sí? Así que debemos tener clara esta mentalidad. Si viene un pensamiento que no proviene de Dios o es contrario a Él, lo rechazamos, lo presentamos cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante la obediencia? Nuestro Señor Jesucristo, Él también la aprendió. ¿Sabían eso?
Si me pueden acompañar al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, me indican con un amén cuando ya lo tengan, versículos 7 al 9. Muy bien. Dice, Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué aprendió? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, aun siendo hijo, el Hijo de Dios, por todo lo que padeció, Él aprendió la obediencia a través de todo lo que tuvo que sufrir. No recuerdo el capítulo, pero sé que el libro de Isaías hace una descripción de todo lo que iba a padecer. Es una descripción muy fuerte, muy gráfica, hermanos. Y Jesús dice en el versículo 7 que con ruegos y súplicas pedía, si podemos recordar esa parte en los evangelios, que esa copa pudiera pasar de él, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Estaba sometiendo su vida a la obediencia al Padre. ¿Ven, hermanos? Jesús aprendió la obediencia. Jesús es nuestro hermano mayor, ¿sí? Porque hemos sido transformados a su imagen para que Él sea el primero de entre muchos. Como hermano mayor, y debemos hacer como Jesucristo, debemos aprender a ser obedientes. También la obediencia en la vida de un cristiano puede traer salvación, y es lo que leímos en el versículo 9. Habiendo sido perfeccionado, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecer a Jesucristo me da entrada, me da pase a una eterna salvación. Amén. Recordemos y aclaremos que no es por obras, sino es por la gracia. Pero debemos obedecer a nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ahora, hermanos, creo que esta parte puede ser un poquito la más fuerte. La obediencia es una decisión. Yo no puedo decidir por el que está aquí a un lado o el que está atrás. Yo decido por mí mismo. Y yo decido si obedezco o si no obedezco. ¿Sí? La obediencia es una decisión. Acompáñenme ahora sí al libro de Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis decisiones tienen consecuencias. Pueden ser buenas o pueden ser malas, pero mis decisiones, no importa si soy grande, si soy pequeño, si soy joven, si soy adulto, mis decisiones tienen consecuencias. Y si mi decisión es no obedecer, va a haber consecuencias. ¿Qué pasó con aquellos padres que decidieron darle la espalda a Dios? Bueno, el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera generación, que son los nietos, y la cuarta, los bisnietos. Y si leemos un poco adelante, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, si yo decido obedecer, las cosas van a estar bien. El Señor y yo vamos a estar bien. Si yo decido desobedecer,
Cosas pasan, hermanos, cosas pasan. No nos vamos a meter en detalles qué puede pasar. Ahorita no. Pero va a haber consecuencias. Eso es lo que podemos tener por seguro. Cada decisión que tomemos va a tener una consecuencia. La tercera ley de Newton dice que cada acción hay una reacción igual y opuesta. Si nos quedamos con la parte de cada acción hay una reacción, cada decisión que tomemos va a tener una consecuencia. Puede ser buena o puede ser mala. ¿Sí? ¿Vamos juntos? Muy bien. En otra versión dice, Dios visita la iniquidad de los padres. La iniquidad. ¿Recordamos qué es la palabra iniquidad? Hacer nuestra propia voluntad. ¿Sí? Si yo hago como padre mi propia voluntad, que va en contra de lo establecido por Dios, va a haber una consecuencia sobre mis hijos. No soy papá todavía, pero esto me revela que cuando yo lo sea, cada decisión que tome, tengo que tomarla, tomado de la mano de Dios. Porque quiero que mis hijos tengan bendición y no una maldición. Amén. Decíamos que mis decisiones tienen una consecuencia, tienen un impacto en el futuro y soy responsable de las consecuencias de ellas, de dichas decisiones que haya tomado. Podemos repetir que la obediencia es una decisión. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver, ahora sí, ¿qué posibles consecuencias podría haber al desobedecer? Puede haber maldición, puede haber pérdida, puede haber dolor, puede haber tristeza. Si podemos ir al libro del Deuteronomio, capítulo 11, y leemos los versículos 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de los dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Y qué se nos pone enfrente, hermanos? Bendición y maldición. Bendición si obedecemos, si oímos los mandamientos, y maldición si decidimos no obedecerlos. ¿Sí, hermanos? Es que eso es demasiado extremista. Bueno, hermanos, Dios dio todo por nosotros. ¿Qué podemos reclamarle? ¿Qué podríamos reclamarle al Señor? Es que, hermano, yo sí amo a Dios, yo sí le entregué mi vida, pero hay cosas donde yo digo, esto sí te lo doy, pero esta partecita, ahí sí no me la muevas, yo me encargo. Alguien decía, yo amo a Dios y le doy mi vida, pero a la hora de los problemas, yo voy al volante. A la hora de las dificultades, yo voy al volante. ¿Sí? Podemos correr ese riesgo, hermanos, de no obedecer a Dios. Y puede haber maldición. Decíamos que puede haber pérdida, dolor y tristeza. Si me pudieran acompañar, Hechos, capítulo 7, me indican con un amén cuando lo tengan. Muy bien. Vamos a leer los versículos 38 y 39. Fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Versículos 38 y 39. Ok, vamos a poner especial énfasis ahorita en el versículo 39. Versículo 38 dice, este es aquel Moisés que les dio a sus padres, recibió la palabra de Dios y se las dio a ellos. Pero el versículo 39 dice, sus padres no quisieron obedecer. No quisieron obedecer. ¿Y por qué? Porque en sus corazones, ellos ¿dónde estaban? En Egipto. Cuando uno no quiere obedecer, hermanos, Dios nos saca de lo peor, de lo vil, de la inmundicia y nos pone, nos limpia. Pero cuando uno no quiere obedecer, se olvida de todo lo feo de la inmundicia, de la esclavitud, de la tristeza, del dolor. Y dice, es que allá estaba mejor. Recordamos que el pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, 3 días después ya se estaban quejando.
que es que Dios nos trajo a morir, que es que no hay agua, y durante todo el camino quejándose. Y muchas veces dijeron, estábamos mejor en Egipto. Sí, 400 años de esclavitud, pero estaban mejor en Egipto. Cuando uno decide no obedecer a Dios, se le olvida todo lo malo de donde Dios nos sacó. Y uno piensa, no, es que allá estábamos en la gloria. Y ahora acá con Dios me está pidiendo que deje cosas que a mí me encantan, que a mí me gustan. Dios me está pidiendo que renuncie a ciertas amistades, relaciones, me está pidiendo que renuncie a ciertos hábitos que yo ya tenía. No, es que allá yo estaba mejor, sí, allá, perdidos, sin esperanza, pero allá estábamos mejor. ¿Sí me explico, hermanos? Versículo 39, no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. La obediencia está en el corazón. Es una decisión, pero también está en el corazón. ¿De corazón obedecemos a Dios? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está con el Señor o está allá atrás en Egipto, de donde nos sacó el Señor? ¿Dónde está nuestra obediencia? Ahora, si me pudieran acompañar al primer libro de Samuel, capítulo 15, si su Biblia tiene los titulitos, las marcas, de qué trata los siguientes versículos, podremos encontrar que dice, Saúl desobedece y es desechado. Puede cambiar un poco dependiendo de la versión, pero Saúl desobedece y es desechado. ¿Podemos repetir Saúl qué? Desobedece. ¿Y cuál fue el resultado? Fue desechado. Es desechado. La historia de todo el capítulo 15 habla sobre que Dios le habla a Samuel y le dice, ve con Saúl y dile, es hora de que Amalek pague lo que hizo. Cuando Israel venía saliendo de Egipto, Amalek le hizo afrenta y ahora es momento de que pague las consecuencias, los platos rotos. Y le da una instrucción muy, muy clara. Versículo 1 dice, casi al final, pues está atento a las palabras de Jehová. Está atento. Atento, pon atención, ¿verdad? A veces decimos, sí te oí, pero estoy haciendo otra cosa. Y captamos nada más el 5% de lo que dijo la persona. ¿Sí? Está atento a las palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces Saúl, versículo 4, junta al pueblo. En el 5 llega a la ciudad de Amalek. En el versículo 6 le dice a otros de otro pueblo que estaban con Amalek, oigan, ustedes sí fueron piadosos, clementes, cuando Israel venía saliendo de Egipto, apártense de Amalek porque vamos a ir contra él. Así que ellos le hacen caso. Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Pregunta, hermanos, ¿hizo o no hizo la destrucción de Amalek, Saúl? Sí destruyó la ciudad, ¿no? Destruyó todo. ¿O lo hizo a medias? Las que son mamás, vamos a ponerlo a un nivel diferente. Las que son mamás, le piden al hijo o a la hija que trapee el piso y lo dejan lloroso. No limpiaron el trapeador y huele feito el piso porque pues ahí medio trapearon y medio dejaron. ¿Trapeó o no trapeó? Pero sí pasó el trapeador, ¿no? ¿Trapeó o no trapeó? No lo hizo bien, no obedeció bien. Hay formas para hacer las cosas bien, hasta trapear.
¿Saúl obedeció o no obedeció? No obedeció, o lo hizo a medias. Dios le dice, mata todo, destruye todo, no dejes nada. ¿Y qué decide hacer Saúl y el pueblo? Perdonar al rey Agag y perdonar lo mejor del ganado. Vamos a continuar leyendo un poco más adelante. En el versículo 11, Dios le habla a Samuel, le dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey, no me ha obedecido. En el 12, Samuel se levanta bien temprano para ir a hablar con el rey. En el 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sí lo cumplió? No, pero él dijo que sí. ¿No le dijeron al inicio que pusiera atención a todas las palabras? Sí. Entonces él dice, yo sí obedecí. Se le olvidó que tenía que poner atención a todas las palabras, que no perdonara nada. Perdonó lo mejor del ganado y perdonó al rey de Amalec, a este Agag. Entonces, dice en el 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl, la víctima, dice, no, lo que pasa es de que lo hemos traído de Amalec porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Dios. Como que queriendo arreglarlo, ¿no? El asunto. ¿Sí? Como que queriendo salvarla. Ya se equivocó y está tratando de arreglarlo, pero termina empeorándolo. ¿Verdad? ¿Qué dice? 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Saúl le dice, está bien, dime. Versículo 17. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl se vuelve a excusar. Oh, pues es que no quería ser impopular delante del pueblo, diciéndoles que había que matar todo, y pues ellos quisieron perdonar a los mejores becerritos, las mejores vaquitas, los mejores borregos. No quería yo quitarles ahí su bono, ¿no? Su botín de ir a la guerra. Versículo 22, mucha atención. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿El gran sacrificio ahí? ¿O que de corazón, como hijos, obedezcamos las palabras del Padre? Obedecer. ¿Qué es lo que resulta de esta historia? Samuel le dice a Saúl, te equivocaste, desobedeciste, el Señor ya te ha quitado el reino y se lo ha dado a alguien menor que tú. Hablaba de David. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia? Perdió su reino. No en ese momento, pero ya estaba destinado que ya no iba a continuar. Hubo dolor y tristeza. Me imagino que llanto también. Ahí sí ya es responsabilidad de lo que cada uno piense porque no viene en la Biblia. Pero hubo pérdida por la desobediencia. Si nos ponemos del otro lado de la moneda, ¿qué pasa cuando obedecemos las palabras de Dios? Puede haber bendición, fortaleza, una vida larga, puede haber bendición inmensamente. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos
¿qué? ¿Les fuese bien un día? ¿La semana? Para siempre. Si nosotros guardásemos todos los días, todos los mandamientos, el Señor da bendición. Y no solo a unos, no solo a los padres, también a los hijos. Amén. En la obediencia hay bendición. Vamos al versículo 33, un poquito más adelante, dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Pregunto, hermanos, ¿hay bendición en la obediencia a Dios? ¿Sí? ¿O podríamos decir que estábamos mejor en Egipto? No, ¿verdad? Hay bendición en obedecer a Dios. Vayamos a un poco más adelante, capítulo 6, versículos 17 y 18. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Obedece a Dios y te irá bien. No dice que va a ser la vida color de rosa, porque tuvieron que conquistar la tierra. Hubo dificultades, hubo obstáculos, pero les fue bien. Les iba a ir bien cuando obedecieran a Dios. Y podemos verlo reflejado en la historia de Israel. Cuando obedecían a Dios, les iba bien. Cuando desobedecían a Dios y se apartaban, les iba mal. ¿Cierto o falso? Cierto. Vamos unos capítulos más adelante, capítulo 10, versículos 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos que son de Jehová y sus estatutos, que te he prescrito hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Yo no vengo a hablarles, hermanos, de la prosperidad financiera. Yo vengo a hablarles de la plenitud en Cristo. ¿Sí? Tengamos prosperidad en el Señor. ¿Hay aflicciones? Claro que sí. Pero tenemos la certeza de que nuestra esperanza está en Dios y Él va a responder poderosamente. Porque Dios hace mucho más de lo que pedimos y siempre hace mucho más de lo que entendemos. Vamos a Deuteronomio 11, versículos 8 y 9. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. ¿Hay bendición en la obediencia, hermanos? ¿Sí? ¿Pueden creerlo, hermanos? ¿En la vida de todo cristiano tiene que haber obediencia? A mí me encanta una reflexión que hacía un pastor hace mucho tiempo, que la escuché. Decía, a veces hay hermanos que oran de esta manera: Señor, si tú tienes una misión, un propósito, un llamado, una obra poderosa que quieres que se logre, mi hermano aquí está listo, que pase, mándalo a él. Hermanos, la obediencia no depende del otro, mi obediencia depende de mí. ¿Sí? Entonces, un par de versículos más, hermanos. Vayamos a Deuteronomio 12, 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Pero, hermano, en el trabajo me molestan, se burlan de mí. Había unos vecinos que nos llamaban los aleluyos. De ellos no depende que obedezcas. En mi familia todos me molestan, me hacen burla, porque soy cristiano. De ellos no depende mi obediencia a Dios. Queremos que nuestros hijos tengan bendición, obedezcamos al Señor. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo leímos varias veces, guardando la palabra del Señor.
siguiendo sus estatutos, sus mandamientos, obedeciéndolos. Amén. Regresemos unos capítulos atrás, hermanos, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y aquí se nos hace una advertencia muy fuerte. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 20. Vamos a leer primero el 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios. Es una advertencia fuerte, pero tiene una razón, ¿verdad? Tiene un propósito. ¿Por qué lo está diciendo? Porque revela que podemos olvidarnos del Señor. Podemos olvidarnos del Señor. Versículos 19 dice: mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como a las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Otra vez, a la desobediencia hay maldición, hay perdición, hay destrucción. ¿Cuál vamos a elegir? Si se nos pone delante, ¿bendición o maldición? ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debe hacer el hijo de Dios, la hija de Dios? Para ir concluyendo, hermanos. Obedecer. Obedecer. Obedecer la palabra. Obedecer a Jesucristo. La obediencia va a llevar a que nuestra alma sea purificada. Hemos sido apartados para el Señor, para obedecer a Jesucristo. Hemos sido santificados. ¿Sí? Obedecer, guardar la palabra en nuestros corazones. En nuestra mente tiene que haber obediencia a Dios, sometiendo nuestros pensamientos a Él. Amén. Al principio decíamos que la predicación se llama obediencia, la clave del éxito. Mi papá me enseñó algo muy curioso. Me decía: ¿cómo puedes decir éxito con 4 letras? Y yo, no sé. Mi papá me contesta tiernamente, viendo mi dificultad para contestarle: O, B, D, C. Obedece. Obedece. Hay un par de lecciones, hermanos, que mis papás inculcaron en nosotros, que la obediencia, cuando nos dan una instrucción, tenemos que hacerla con tía. No ir con la hermana de mi mamá o la hermana de mi papá, sino con tía. T-I-A. Totalmente, acatar la instrucción, obedecer la instrucción, inmediatamente, y la más difícil, honestamente, para mí, alegremente. Porque como hijos a veces nos cuesta trabajo obedecer, pero había que hacerlo, ¿sí? Entonces totalmente, inmediatamente y alegremente. Y si el Señor nos da una instrucción, debemos obedecerla totalmente, no como Saúl a medias, sino totalmente, inmediatamente, no con el ahorita. De ahorita es un aproximado de 5 segundos, a la próxima semana, el próximo mes, el próximo trimestre. No. Inmediatamente y alegremente. Tía, por si los papás se la quieren enseñar a sus hijos, los que vayan a ser papás se la guarden para que luego se la puedan enseñar a sus hijos. Tía, totalmente, inmediatamente y alegremente. Y había un canto que mis papás nos enseñaron. Mi mamá me acuerdo que me lo cantaba. Supongo que yo fui el que más batalla le dio y por eso me lo enseñó más fuertemente a mí. La cancioncita decía que cuando obedezco a mi papá, me hago fuerte
me hago grande al oír su voz. Y que si el diablo venía a decirme que no le obedeciera, entonces yo debía callarlo y decirle que iba a obedecer. Si mi mamá, cuando yo escuchaba la voz de mi mamá, me hacía grande y fuerte para oír su voz. Y si el diablo venía a decirme que no lo obedeciera, yo debía callarlo y decirle que iba a obedecer. Y si yo escuchaba la voz de Jesucristo, me haría grande y fuerte. Si venía el diablo y me decía que no obedeciera, yo tenía que callarlo y decirle que yo iba a obedecer. Mi papá me enseñó esto, como un músculo. Si yo ejercito el músculo crece. Si yo obedezco, me hago fuerte en la obediencia. Si yo desobedezco, me hago fuerte en la desobediencia. ¿Sí? Entonces, vamos a orar, hermanos. Les invito a que podamos ponernos de pie. Yo espero, hermanos, que esta predicación los anime, los motive a ser obedientes a Dios como un reto, porque tiene que haber un fruto en nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Amén. Señor, te doy muchas gracias por tu amor y tu bondad. Y gracias, Señor, porque tú me has dado la oportunidad de venir y compartir tu palabra, Señor. Porque me has hecho entender que es indispensable la obediencia a ti, Padre. Señor, eres tan grande que aún cuando te obedecemos nos bendices. Nos bendices de maneras impresionantes, Señor. Y todavía tienes el amor, la paciencia, la ternura de avisarnos, de decirnos, advertirnos de que si no hay obediencia a nosotros va a haber consecuencias. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea poniendo esta palabra en nuestros corazones y pueda dar un buen fruto, que nuestros corazones sean como esa buena tierra, Señor, para dar un buen fruto. Podamos poner en práctica la obediencia a tu palabra, Señor, la obediencia a tu voz, guardando, escuchando y poniendo en práctica tus mandamientos, tus enseñanzas, tus estatutos, Padre. Y a través de la obediencia, Señor, podamos tener éxito en la vida, tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.